Auspicia este programa. Todo lo nuevo para esta temporada lo encontrás en Géminis. Renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio o marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. En su lugar de siempre, Córdoba, esquina Sarmiento. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco, cuida tu salud visual. Canal 6 presenta tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Buen jueves para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Canal 6 para compartir juntos una nueva historia aquí por Historias que nos unen. Entrando ya en el último mes de nuestro programa, realmente pasó rapidísimo este año 2024 y ya estamos entrando en las últimas historias que vamos a compartir al menos por esta temporada. Quiero comenzar como siempre el programa agradeciéndoles a todos ustedes por los hermosos mensajes que nos han dejado, no solamente en nuestros teléfonos, cuando nos cruzan por la calle, sino también a través de nuestras redes sociales, de la entrevista de la semana pasada, de las imágenes de nostalgias de la semana pasada también. Así que el agradecimiento para todos ustedes por acompañarnos todos los jueves aquí en la pantalla de Canal 6 y por los hermosos mensajes que también nos dejan. Y hoy vamos a compartir, como les adelantaba la semana pasada, una historia que tiene que ver con parte de la historia de nuestro país, de la historia argentina. Estuvimos en la localidad de Porteña junto con Susana Pagliero de Patrignani. Ella es ex detenida desaparecida en la época de la dictadura militar, de la última dictadura en el año 1977 o en esa época de la historia argentina. Y nos va a contar un poquito de todo lo que fue, de todo lo que vivió, de los motivos que llevaron a su detención, también de la historia de Carlos Patrignani, de su marido, que es uno de los desaparecidos de esa época de nuestra historia argentina. Así que vamos a compartir este jueves esta historia que tiene que ver con parte de lo que fue la dictadura militar allá por la década del 70 aquí en nuestro país, en Argentina. Pero también, como siempre, en nuestro programa vamos a estar compartiendo los micros de nostalgias. Y para ir amenizando un poquito el programa, vamos a compartir 3 micros de nostalgias que tienen que ver con los jardines de infantes de Freire. Imágenes del recuerdo de los jardines de infantes, del Florentino Meguino, del Centro Educativo FASTA también y del Jardín El Trencito. Así que en el micro de nostalgias vamos a ver estas hermosas imágenes de los jardines de infantes. Y antes de comenzar con la entrevista del día de hoy junto con Susana Pagliero, vamos a ver un pequeño video para ponernos en contexto de lo que pasaba en nuestro país, en Argentina, allá en la década de 1970, con esta última dictadura militar, con este último golpe militar que se terminó dando el 24 de marzo de 1976, pero de alguna manera ponernos en contexto histórico para después sí escuchar la entrevista del día de hoy junto con Susana Pagliero. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 le dio paso al gobierno militar que condujo al país durante 2.756 días, hasta la recuperación de la democracia en 1983. Ese golpe fue el sexto que sufrió la Argentina en 47 años, en un período de alternancia entre gobiernos democráticos y militares que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y culminó con la asunción de Raúl Alfonsín. El martes 23 de marzo de 1976
fue un día largo que terminaría en los primeros minutos del miércoles 24 con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón. En la mañana previa al golpe de Estado, el ministro de Defensa, José Alberto Dehesa, se reunió con los jefes de las 3 Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Los militares le exigieron la renuncia de la presidenta de la Nación. En las calles de Buenos Aires no había servicio de trenes. Jeeps militares merodeaban la zona de la Casa Rosada y los diarios daban por hecho que las juntas tomarían el poder. A las 7 de la tarde, Dehesa, que quería ganar un poco más de tiempo, tuvo una segunda reunión con los altos mandos. El encuentro con los comandantes terminaría sin un acuerdo. La seguimos mañana, fue la promesa que se llevó el ministro. Esa noche, a las 9:30, River jugó en el Monumental por la Copa Libertadores de América. El equipo de Núñez, en ese entonces dirigido por Ángel Amadeo Labruna, recibió a Portuguesa de Venezuela. Fue un partido atípico. Las crónicas de la época destacan la poca cantidad de gente que había esa noche en el Monumental. En las calles de Buenos Aires se sentía la inminencia del golpe y muchos prefirieron quedarse en sus casas. A pocas cuadras de los cines del centro, en Casa Rosada, Isabelita encabezaba la que iba a ser su última reunión de gabinete. En esa reunión, la presidenta escuchó atentamente el informe que le llevaba Dehesa. Este creía haber ganado tiempo para sostener la continuidad democrática. El ministro estaba equivocado. Afuera del edificio gubernamental, un reducido grupo de mujeres se había congregado para brindarle su apoyo a la presidenta. La mayoría eran militantes peronistas, pero no duraron mucho tiempo, ya que fueron desalojadas por la policía. Mientras tanto, los líderes de los partidos emitían un comunicado en el que reafirmaban la vigencia de las instituciones de la República. Más allá de este intento por mostrarse optimistas, la suerte del país ya estaba echada. A las 11 de la noche del 23, la Marina tomó el Palacio Pisurno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, dejó su cargo. Minutos después de las 0 horas del miércoles 24, Isabel se fue de la Casa Rosada a bordo del helicóptero presidencial. La viuda de Perón se dirigía a la Quinta de Olivos, pero nunca pudo llegar. Minutos después del despegue de la terraza de Balcarce 50, los pilotos se desviaron hacia Aeroparque por presuntos problemas técnicos en la aeronave. Al llegar a Aeroparque, los militares le confirmaron a Isabel que estaba detenida. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Esa misma madrugada, un avión oficial partió con la presidenta depuesta hacia la provincia de Neuquén. El 24 de marzo de 1976, el país amaneció con un nuevo gobierno y fuertes controles en las principales ciudades. Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Almirante Emilio Eduardo Macera, Comandante General de la Armada Argentina. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. General Orlando Ramón Agosti, Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta. Una de las primeras decisiones de la Junta fue autorizar a Canal 7 a transmitir el partido de la selección argentina, que ese día derrotó 2-1 a Polonia en la ciudad de Chorzów. El gobierno de facto quería dar una imagen de normalidad. De un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Bueno, y hoy vamos a hablar, como les decía, de un tema que es muy caro al sentimiento de los argentinos. Y para eso estamos junto con Susana Pagliero, que nos vuelve a acompañar en uno de nuestros programas. Susana, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Gracias por tenerme en cuenta. Bueno, cuando vinimos a hacer el programa, conociendo un poquito de la historia de Porteña, del trabajo aquí en el archivo gráfico, bueno, vos nos contaste parte de una historia personal
que bueno, nos gustaría poder compartirla también con toda nuestra audiencia, que tiene que ver con toda la época del golpe militar aquí en nuestro país. Contanos un poquito cómo pasó, qué pasó, cómo fue toda esta historia. Bueno, yo estaba estudiando en Córdoba y yo vengo de un papá comunista. Se ocurrió el Cordobazo en esa época, pero yo nunca participaba. Y después, bueno, conocí a Carlos, recién recibido, Carlos Patrignani, mi esposo, y bueno, y quería él comenzar a ver algo de política. Así que en esa época se hacían los mitines, que eran reuniones políticas públicas, donde hablaban los personajes más destacados de alguna rama política. Y bueno, hasta que se acercó Pablo Bernard, que fue compañero de él en la universidad, y ingresamos a Vanguardia Comunista. Yo prácticamente no tenía militancia. Yo participaba del grupo que hacía actividades para juntar plata junto con otros grupos de izquierda, para que los familiares de los detenidos del Cordobazo que estaban en Trelew pudieran ir a visitarlo. Esa era mi actividad. Carlos, como abogado, era defensor de presos políticos, habían formado una agrupación de jóvenes abogados, porque la habitual asociación de abogados era muy formal y no se dedicaba a eso. Y después estuvo actuando en distintos gremios en defensa de movimientos por aumento de sueldo, despidos, y también fue el abogado paritario de lo que era Industrias IME, Industria Mecánica del Estado, el famoso rastrojero. Y llegado un momento le plantean la posibilidad de ir a Ledesma, Jujuy, porque faltaba un abogado. Y nosotros ya como partido Vanguardia Comunista teníamos abierto trabajo ahí. Así que bueno, primero fue él, después los 2 o 3 meses fui yo. Él fue entonces el abogado del sindicato del ingenio azucarero Ledesma. Y bueno, después comenzó la época de la AAA, donde recibíamos amenazas, acusaciones. ¿Y esas amenazas, esas acusaciones eran porque ustedes estaban dentro de esta agrupación o por qué las recibían? A ver, el sindicato era plural, por lo tanto no respondía a ninguna tendencia política. En ese momento estaba primero Perón, falleció Isabel Perón. Y las 62 organizaciones, que es la rama gremial del peronismo, presionaba para que se afiliara a las 62 organizaciones. El gremio no quiso porque, como te digo, había de todos los colores ahí adentro. Y además era ¿cómo se llamaba? Se decía en ese momento un gremio combativo. ¿Qué significa? Un gremio que no cedía a las amenazas ni a las presiones de la patronal. Entonces obtenían beneficios para los afiliados. A Carlos intentaron coimearlo, después fue amenazado, recibíamos amenazas de muerte permanentemente, y empezó a actuar la AAA, que era una agrupación policial que secuestraba dirigentes, ya sea sindicales, profesionales, de izquierda, y aparecían muertos con 40 balazos en un baldío. Entonces se decidió el gremio de que no durmiéramos en la casa porque se secuestraba de noche. Iban encapuchados y nos secuestraban de noche. Y dormíamos en distintos lugares. Una mañana que volvíamos de hacer eso, viene un policía que estaba a 20 metros de la policía ahí porque, a ver, aclaro, Ledesma, Pueblo Ledesma, está la fábrica y la fábrica de alcohol, de papel y de azúcar. Y del otro lado está el Libertador General San Martín, son 2 ciudades pegadas, que ahí ya la empresa que tenía 22.000 hectáreas en ese momento tuvo que vender. Bueno,
fue desarrollándose el comercio, etc. Nosotros vivíamos ahí en Libertador. Y a 20 metros estaba la policía. Vino un joven policía y le dijo que el jefe lo necesitaba. Él fue para allá, Carlos fue para allá, bueno, y no volvía hasta que volvió el policía a decir que su esposo dice que viajó a Jujuy. Digo, esto es raro. Entonces me fui al gremio y ahí lo habían detenido. Lo habían llevado a Jujuy, que estaba a 100 kilómetros. A San Salvador, a la capital. A San Salvador, la capital. Bueno, ahí resulta ser que un tiempo atrás había una toma ahí en Calilegua, que está a unos 4 o 5 kilómetros de Libertador, un taller de la empresa, y habían hecho un paro y los trabajadores tomaban rehenes, que eran los jefes. ¿Por qué lo hacían? Para protegerse de la policía que ingresaba y los golpeaba y todo lo demás. Era una forma de protección que tenían. Así se usaba en ese momento. Y Carlos, por supuesto, participó como abogado. Eso estamos hablando todo en la época del 75, 76, por ahí. De Isabel Perón, antes del golpe. Entonces, lo acusan a Carlos de privación ilegítima de la libertad, o sea, secuestro, de los jefes. Va a juicio. Se desarrolla el juicio, mientras tanto él, en ese momento tenían los presos el régimen común de presos. Teníamos visitas sábado y domingo, y si íbamos durante la semana podíamos visitarlo, llevábamos comida, bueno, como un preso común. Cuando el fallo del juez determina que Carlos no estaba implicado, en el momento de salir lo ponen a disposición del PEN. ¿Qué quiere decir eso? A disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué significa? Significa que aunque vos no tengas ningún delito, pero estás jodiendo afuera, vos quedas detenido. Al tiempo, bueno, ¿qué ocurría en ese momento? Se desarrollaba la guerrilla, el ERP y Montoneros. Entonces, estaba la opción para salir del país. El preso podía, por ejemplo, había países limítrofes, países europeos y africanos que te recibían. Entonces, te daban la libertad, o sea, te ponían en el avión y vos te ibas a Francia, a Uruguay, donde fuera. Bueno, hasta que como volvían a ingresar, entonces se prohibió todos los países limítrofes. Y hubo un enfrentamiento, no me acuerdo con qué, si era de Montoneros o el ERP, y entonces Isabel Perón decidió poner a todos los presos políticos a disposición, que sean custodiados por las Fuerzas Armadas. Entonces, los hombres estaban en la penitenciaría Gorriti y las mujeres en el Buen Pastor, que si bien era administrada por las monjas, las guardias cárceles eran del Estado. Entonces, los hombres fueron trasladados a un pabellón y las mujeres fueron trasladadas ahí, en ese mismo penal, en ese pabellón de los hombres. Entonces, a partir de ahí, nosotros, para visitar a nuestros familiares, teníamos que ir al regimiento, pedir permiso, y ahí te daban, no sé, un miércoles de 10 a 10 y cuarto. Y tenías la visita en la guardia interna, porque la cárcel tiene guardia interna y guardia externa, que es lo que vemos cuando pasamos frente a una cárcel. Ahí teníamos 15 minutos, podíamos hablar. Todo controlado, lo que ustedes hablaban. Sí, estaban todos los guardias, todos iban y venían y nosotros ahí. Yo, cuando a Carlos lo detienen, yo seguía cobrando el cheque de su sueldo, digamos. Sueldo. Él había definido que, si bien él había estudiado con el apoyo de los padres, pero también el impuesto de todos los trabajadores hacía que la universidad pública funcionara. Por lo tanto, él iba a cobrar el sueldo de un trabajador calificado, no como abogado. Bueno, nos enteramos, me llama una vez, cuando voy con el cheque a cobrar, me llama una vez ya Carlos detenido, el gerente del Banco Provincia de Jujuy,
que habían ido a investigar los fondos de nuestra cuenta. El dueño del departamento que alquilaba lo presionaron para que yo me fuera, y él me dijo: señora, todo lo que usted necesite, si no puede pagar, quédese igual. A los 2 meses detenido Carlos, interviene en el sindicato, época de Isabel. Interviene en el sindicato, por lo tanto yo me quedé sin cobrar. En ese momento, uno de los sindicalistas que había sido despedido anteriormente se había trasladado a Jujuy, el Coya, y había puesto una roticería. Entonces dice: venite, porque yo no podía ir a ver a nadie, porque cuando yo tenía mucha gente amiga que no tenía nada que ver con el partido. Pero cuando yo salía entraba la policía a allanarle. Así que yo tenía que no visitar a nadie. Y como nos secuestraban de noche y no podía ir a ningún lado, entonces a la noche amontonaba los muebles contra la ventana y la puerta, cosa de que si venían a secuestrarme de noche, yo pudiera hacer bochinche para que se enteraran que a mí me habían secuestrado. Exacto. Estaba sola. Bueno, y me fui allá a la casa del Coya, trabajé un tiempo en la roticería. Él después me consiguió una casa prefabricada en una villa, sin luz ni agua, así que trasladé todo mi casa ahí. Y después Carlos le pidió al padre que si podía mandarme plata, porque mi familia era muy humilde, para que me fuera a vivir una pensión, pues yo estaba sola, me podía pasar algo. Así que me fui a vivir. ¿Tu familia estaba siempre acá en Porteña? Siempre acá en Porteña. Mi familia era mi papá y mi mamá, nada, yo no tengo otra familia. Así que me fui a vivir una pensión en el centro. Y era la misteriosa, porque yo no podía decir que tenía a mi marido detenido, ¿viste? Porque, bueno, sí. Éramos personas éramos delincuentes. Bueno. Desaparece un camarada dentro de la cárcel, desaparece un camarada fuera de la cárcel, o sea, Jorge y Pablo. Entonces, Carlos me dijo: andate porque estás muy sola. Así que me vine. A los 2 días el golpe de Estado. Me salvé porque me fueron a buscar. Me salvé varias veces. Porque cuando lo llamaron a él, que después lo detuvieron a la policía y en Libertador, nos enteramos que la noche anterior habían ido a buscarme. Pues fueron a buscarme en la pensión, yo ya me había venido. Bueno, y habíamos quedado en escribirnos. Y con una advertencia, si la cosa se ponía feo, que tenía dolor de oído. Como en octubre, por ahí, me mandó a decir que tenía dolor de oído. Las cartas llegaban, todas sancionadas, leídas. A fin de año, el 22, 23 de diciembre del 76, del año del golpe, sale la libertad de él. Vino un vecino a mi casa y me dice: mira, Susana, lo largaron a tu marido. Yo me puse a llorar, dije: no, no lo largaron, lo mataron. Porque, o sea, yo vivía la realidad. A pesar de que nunca fue tan real como, o sea, nunca pensamos que fuera tan cruel como fue. Sabíamos que era algo, pero no tanto. Bueno, entonces hablé con el padre, le dije: vamos, el padre estaba en Diamante. Vamos a esperar un telegrama de él. No, vamos. Bueno, hasta acá a la semana fuimos a buscarlo. Con él habían salido otros detenidos. Yo conocía a todos los familiares, había ido a parar en las casas de algunos de ellos. Así que fuimos a la casa y no habían sido trasladados todos a Devoto, a Córdoba, a Buenos Aires. Entonces el papá pidió hablar con el Bulacio, que era el general que estaba a cargo del RIM 20 de Jujuy. Le dieron al día siguiente, lo recibían. Habíamos ido con un hermano del papá. Y él fue a hablar con Bulacio y nosotros fuimos a la morgue, con la foto, a ver si encontrábamos algo en los hospitales. ¿Él siempre estuvo detenido en Jujuy? Siempre en Jujuy. Después lo esperábamos frente al regimiento, a Camilo,
al papá y no aparecía, entonces el hermano dice, bueno, yo voy a ver qué pasa. Le digo, bueno, yo también me bajo. Cuando me bajé, me senté en un living, viene un tipo y me dice, Susana Virginia Paredes Patrignani, sí, ¿qué pasa? Venga para acá, está detenida. Me llevaron a otra habitación, me sentaron en un banco largo, con un montón de tipos dando vuelta alrededor con walkie-talkie. Y uno que era Braga, un teniente Braga, que tenía le decían la cara cortada, tenía una cicatriz acá. Yo había tenido varios enfrentamientos con él, porque cuando iba a pedir permiso a veces me encontraba con él y era, ¿viste?, altanero, maltratador, y bueno, yo le contestaba, no podía con mi genio. Entonces me esposaron, me sacaron la cartera, me revisaron la cartera, y lo gritaba, se paseaba delante mío, pónganle las esposas en los pies también porque esta mujer es peligrosa, a los gritos, histérico el tipo. Y yo tenía un dibujo de una blusa, porque mi mamá era modista, yo a veces copiaba modelos. ¿Y qué es ese plano? Y no le podía hacer entender que era una blusa. Bueno, cuente la plata. ¿Y para qué total? Dice. ¿Para dónde va? Bueno, la cuestión es que me sentaron detrás de un patrullero con dos policías y unos diarios así, y yo iba mirando por donde íbamos y me llevaron a la policía provincial, que está al frente de la plaza. Ahí se filmó también parte de la película La deuda interna, sí, donde torturan a una persona. Bueno, ahí estuve. Y después me entero que fue un campo de concentración. De paso. O sea, ahí los ablandaban. Era la parte del comando radioeléctrico, la parte de atrás. Así que había un salón, un salón así, como mitad de esto, una cocina y una piecita que era despensa. Ahí me encerraron, que era del tamaño de un colchón de una plaza, un poquito más. Ahí me encerraron, había puerta nada más. Yo tuve que apagar la luz porque me detuvieron el 29 de diciembre del 76. Y estuve, no sé, yo creía que era un mes, no, estuve 15 días. Y en un momento dado, bueno, siempre esposada, siempre esposada. Yo tenía que llamar para que me ventilaran la habitación porque era sofocante. Y había dos guardias, uno jovencito, 19, 20 años, de la policía provincial, me trataron bien, y venían, me comentaban de la familia, que yo cuando no había movimiento, me abrían, y a la noche, uno de los más jovencitos, me decían, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice, me sacaban las esposas, me abrían la puerta, ellos se acostaban en las cuchetas, ponían el arma debajo en la almohada, me daban la radio y yo caminaba así. Si sentía ruido les avisaba, me iba a mi lugar y me ponía las esposas, que eran de cricket. Y bueno, hasta que en un momento me vendaron los ojos y venían con una mesita, una máquina de escribir, un sumariante, que después me enteré que era sumariante, a tomarme declaración. Desde que nací hasta que estuve detenida. No sé las veces que me lo preguntaron. Y una de las, me acusaban de saber dónde estaba Melitón Vázquez. Melitón Vázquez era el secretario general del sindicato que lo tenían detenido, se había hecho una huelga cuando intervinieron el sindicato. Una huelga, entonces lo sacaron a él, lo pusieron ahí arriba en una camioneta para que los calmara, y entonces agarraron los obreros, lo secuestraron y lo escondieron y no lo podían encontrar. Entonces supuestamente yo tenía que saber eso. De que el grupo guerrillero ponían bombas en las máquinas que reemplazaban a la mano de obra. También me culpaban de eso. Que yo no estaba en Porteña, y que no estaba en Porteña, y que no estaba en Porteña. Después, muchos años después, me entero que mandaban notas de Córdoba a Porteña, y el juez de paz, que era el Héctor Giraldi, y el policía, que no me acuerdo quién era, decían que yo no estaba. Y yo estaba, o sea, me salvé también ahí. Claro, si no te iban a buscar, te venían a buscar también acá. De Córdoba, otro cantar hubiera sido. Bueno, la cuestión es que me desnudaba, me manoseaba, me pegaba.
Y todo eso el mismo sumariante. Ese es sumariante. Y después venían los chicos, me sacaban la venda y él venía cambiado, pero el perfume y la voz era él. Y yo sentada en el colchón y yo tenía que hacer como que no lo reconocía, me temblaban las carnes. Porque si yo por eso me ponían la venda, si yo lo reconocía no salía con vida de ahí. Ay, que usted de dónde es, que aquí, que allá, que... Y yo llamaba la atención porque para ellos era súper rubia y con ojos celestes, imagínate, la alemana me decían los chicos ahí. Que Córdoba, que es tan lindo, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Yo había preguntado por Braga, porque yo le tenía terror a Braga, y le dije a los chicos, avísenme si viene Braga. Y yo había desatornillado la llave de la luz para meter los dedos ahí adentro si ellos me avisaban que venía Braga. Prefería morir electrocutado a ser torturada, porque sabía que iba a ser torturada. No pasó. La cuestión es que el último día me hace firmar con los ojos vendados mi declaración y me viola. Vienen los chicos, me visten y me llevan a la ducha. Y me dijeron, ¿quiere saber quién es? Se lo decimos. Pero nosotros, señora, no estamos con esto. No, le digo, no quiero saber. Y me dice, a nosotros nos llaman para que la vengamos a manosear. Señora, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Chico jovencito, 18, 20 años. Un día estaba sentada en el inodoro, viene un tipo, abre la puerta, se asoman 4. Que cuando la señora viene al baño, tiene que estar el guardia con la puerta abierta mirándola, por las dudas no intente suicidarse. Ese chico que me llevó al baño me dijo, señora, mientras yo esté, usted cierra la puerta. Había un pasillo con un baño al fondo. Después había una sala grande, medio a oscuras, con todos cuchetas. Y ahí también había baños. Y ahí estaba sentado un chico. Tuvo 2 o 3 días sentado un chico que yo lo veía así, la silueta de él, con pelo largo, se ve que era alto, esposado. Ese dato y otros que di después cuando empezaron los juicios, así se armaron los juicios y las denuncias, con los pequeños datos que fuimos aportando cada uno que sobrevivió. Sí. Porque ellos todo esto lo hacían porque nosotros éramos delincuentes y ellos eran patria. Pero si ellos hacían patria, ¿por qué nos secuestraban de noche? ¿Por qué no? A ver, el Estado tiene que violar, el Estado tiene que secuestrar, el Estado tiene que desaparecer. Entonces, creo que los delincuentes terminan siendo ellos, no nosotros. Porque como yo le dije al teniente, cuando me pasaron a la cárcel, un día me pasaron a la cárcel, un día estaban escribiendo uno de los chicos a máquina, le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy, dice, escribiendo los nombres de los detenidos. ¿Cómo se llama usted? No, dice, usted no está acá. Le dije, bueno, a mí me desaparecen. Después de un momento me dan la cartera, todo, y me dicen, y no me violaron más, ¿sabes por qué? Porque estaba menstruando. Así que me desnudaban y me controlaba la menstruación. Algunos de los derechos humanos no están de acuerdo en que contemos estos detalles. Yo creo que hay que contarlos para que se sepa qué trato tuvimos. Porque se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, digamos. Se demuestra que somos culpables. Ese era el trato. Yo no fui torturada con picana, no estuve en un campo de concentración con torturados al lado como otros miles que estuvieron. O sea, yo tuve suerte. Pero eso viví yo. Y de esta manera y con esta primera parte de esta historia del día de hoy junto con Susana Pagliero cerramos el primer bloque del programa. Seguramente muchos de ustedes al escuchar el testimonio de Susana rememorarán ese momento de la historia argentina, de un momento muy difícil que vivió nuestro país allá por la década del 70. Nos vamos a ir a la pausa, pero como se los había adelantado, con el primero de los micros de nostalgias del día de hoy.
Y en este primer micro de nostalgias vamos a compartir imágenes del jardín del Centro Educativo Florentino Ameguino. Vamos a ver estas tiernas imágenes de los pequeñitos compartiendo distintas actividades en este establecimiento educativo de Freire, y de esta manera nos vamos a ir a la primera de las pausas del programa. Inspira, no te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, pero como soy, me quedo aquí. La tinta no secó, en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy. Inicio espacio publicitario. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renova tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco, cuida tu salud visual. Super promo 9 de oro, 77 millones en premios. Jugá y gana millones en pesos. 20 ganadores por mes, 73 sorteos. La noche final, super promo 9 de oro. Prodas Freire, comprometidos con el productor agropecuario, brindando asistencia al campo, agricultura de precisión, insumos de compañías líderes, logística de insumos, comercialización de cereales, apostando a la investigación y desarrollo. Estamos invirtiendo en Freire para mejorar la estructura e incrementar los servicios para nuestros clientes. Prodas Freire, Boulevard 25 de Mayo, 1600, teléfonos 15 67 85 42 y 15 58 73 30. Prodas Freire. Recibí la primavera con estilo. En Tita Fuchs llegó la nueva temporada con las últimas tendencias en ropa y calzados. Vení y llévate prendas frescas y elegantes, las mismas marcas, la calidad de siempre que acompañan cada ocasión. Tita Fuchs te espera en el lugar que ya conoces, frente a la plaza. Llegaron a Freire los helados artesanales más ricos de Villa Carlos Paz. Vení a probarlos. Venecia. Tortas heladas, postres, café al paso, desayunos, meriendas, golosinas y bebidas. Venecia, Il Vero Gelato Italiano. Un lugar para disfrutar en familia y con amigos. Venecia, Belgrano 239, al lado de la Muni.
Hilados Jambalá los espera en Boulevard 12 de Octubre 360. Gran variedad en hilos y lanas para que puedas crear todos tus proyectos. Amplio surtido en galones, cintas, tul bordados para resaltar tus prendas y accesorios. Todo lo que necesitas en mercería lo encontrás en Hilados Jambalá, un lugar que hace diferentes a tus creaciones. Boulevard 12 de Octubre 360. Evangelina Rollero, Damaris Franco, arquitectas. Proyectos, relevamientos, ampliaciones, conducción de obras, interiores. Estudio ubicado en calle General Roca 15, Freire. Fin. Espacio publicitario. Segunda parte del programa del día de hoy, vamos a seguir compartiendo más del testimonio de Susana Pagliero. En esta parte ya conociendo un poquito de todo lo que fue su detención, de todo lo que vivió también en la cárcel durante la época que ella estuvo detenida, allá por la década de 1970, 1976 más precisamente. Así que vamos a escuchar la segunda parte de la historia del día de hoy. En un momento dice, bueno, ¿Dónde me llevan? No sé, me llevaron a la cárcel. Conocí al personal de la cárcel, a los jefes, porque había un año y pico a verlo acá, a las celadoras, a los jefes. Y el jefe de guardia interna me dice, ¿qué hace usted acá? Le digo, me trataron también que me vine a quedar. Y después me dijo, su esposo junto con tal y tal y tal, se salieron a tal hora, la noche de acá, vestido así, así. Y yo me lo borré. Me lo borré. ¿Por qué? Si yo pensaba en Carlos, pensaba en tortura. Entonces me hacía daño. Entonces lo borré. A tal punto que cuando me dieron la celda quise dibujar la cara de él, porque yo dibujaba, y no pude. No tenía memoria de su cara. Lo que es la defensa, ¿no?, del ser humano. Sí, bueno, ahí al principio me daban 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde de recreo. Había otra chica detenida ahí que estuvo unos días, que también mis datos sirvió para saber que era una chica que después la trasladaron a Tucumán y desapareció. Y después sabían llevar presas del Buen Pastor, que eran condenadas a cadena perpetua por asesinato, intentaban suicidarse, entonces las llevaban ahí y las podían cuidar un poco mejor. Y el pabellón ese estaba vacío porque todas las chicas de ahí habían sido llevadas. ¿Te acordás que yo te dije el golpe de intervención? Isabel le dio la custodia a los militares del Buen Pastor ahí y después del golpe de ahí a Devoto. Lo mismo la mayoría de los presos hombres también fueron llevados a Devoto. Bueno, ahí se presentó Bulgeroni, el teniente Bulgeroni, y me dijo que, bueno, que iba a tomarme declaración el sumariante, que me había tomado declaración antes. Yo me puse mal, me puse a llorar y dije, no, pero ¿por qué, señora? Se arrodilló, me agarraba el brazo. ¿Por qué? Porque me hizo esto, pero no había orden de... Se le aplicaron picana, le quemaron con cigarrillo, no, pero me violaron. No había orden de hacer eso con usted, por favor, el sumariante que viene, que se vuelva. Y ahí entonces se rastreó el supuesto sumariante ese, que me mandaron una foto después de 40 años, que yo no sabía si era o no era él, y murió un fallecido inclusive. Bueno, entonces me dijo que me iba a tomar declaración él, y ahí empezó otra vez a tomarme declaración. Una noche, los primeros días que estaba en la cárcel. Una noche, siento paso, porque el silencio de la cárcel es aterrador, se sienten los cerrojos de las celdas y de las puertas de los pabellones, y los borceguíes. Se acercaron ahí, abran la puerta, le dicen a la celadora, abra la puerta de la señora Patrignani, y me dice, bueno, le vengo a decir, yo me acuerdo, se me salía el corazón, le dije, acá me vienen a buscar, era de noche. Le vengo a decir que hubo una reunión de 13 militares, y yo los convencí de que usted no es una mala persona, así que bueno, se salvó de una bala.
Bueno, la cuestión es que una sola vez le pregunté de Carlos y me dijo que le preguntara, tenés que preguntarle a Jai. Y Jai era el jefe de policía de Jujuy, que los primeros días que yo estuve detenida ahí en el comando radioeléctrico, él vino y me dijo, ¿qué está haciendo usted acá? Vine a buscar a mi marido. No, su marido se fue con una morocha al extranjero. Ese era Jai, que después resultó ser uno de los mayores torturadores, que después la celadora me dijo, está internado, grita, sánqueme en esa mujer. Desapareció aparentemente lo mandaron a Estados Unidos, aparentemente murió en Estados Unidos. Bueno, había celadoras rigurosas, que el régimen absoluto, y había celadoras que se jugaban para que yo pudiera estar más en libertad, y jefe de turno también. Así que yo me maniobraba con eso. A todo esto, con el afuera, ¿tenías algún contacto? No. Cero. No. Solamente con la gente que estaba ahí. Un día, no sé, un mes. Un día, no tengo cálculo de los días. Bulgeroni me dijo, tengo que, me hicieron cargo de los presos políticos, de determinar final de los presos políticos. No me lo dijo así, pero me lo dio a entender. Están en Devoto, tengo que viajar a Devoto, pero yo no me quiero manejar con papeles, quiero hablarles directamente. Porteña, ¿cómo que? Bueno, Porteña queda, la ruta 34, bla, bla, bla. Bueno, escribí una carta que está todo bien. Escribí una carta que estaba todo bien, no pasa nada. No sé, a los 10 días volvió y me dijo, bueno, estuve en tu casa y le entregué la carta. Fue una noche, entregó la carta, se lo dio a leer, mi papá le dijo, miren, mi hija es muy buena. Sí, por eso dice, está así. No, su hija es muy buena. Sí, su hija es muy buena, pero está muy equivocada. Y le pidió la carta de vuelta. Bueno, me llevó a la capilla y ahí estábamos conversando, golpean la puerta y aparece mi papá. Allá en Jujuy. En Jujuy, le habían dado el permiso de verme. Porque resulta, bueno, a mi papá le hablan por teléfono de que yo estaba detenida, me fue a buscar, no sabía dónde buscarme, mi papá, semianalfabeto, laburante del campo, le dijeron que no me buscara porque estaba muerta. Viajaba con un señor Morone de acá que le debo tanto, a Jujuy con un camión jaula, y allá paraban en la casa de unos señores puntillos que eran de Ramona, como nosotros éramos de Ramona, papá los conocía. Fíjate, la señora que trabajaba ahí de los puntillos era vecina de una celadora, entonces mi papá ahí se enteró que yo estaba en la cárcel, mucho antes que le dieran el permiso. Entonces mi papá, al lado de la cárcel había una capilla, una iglesia con 2 escalones, dice que se sentaba ahí y miraba en qué ventana estará mi vallita, porque yo era su vallita. Bueno, me dice, bueno, apareció mi papá, y se tienen 2 horas. Una hora me la casca, me la reta, y otra hora se charla. Dice, fíjese que yo a mi hija nunca le pegué, por eso está acá. Bueno, y así periódicamente mi papá cada vez, una vez al mes, juntaba sus billetitos y me iba a visitar. Y entonces ahí en la guardia interna nos sentábamos, charlábamos, y yo me acuerdo que yo fumaba como descosida de los nervios, y mi papá me dice que me hacía daño, y le digo, no, es porque estoy tan contenta de que estás acá conmigo, qué sé yo, bueno. Dejaba plata para que me compraran cigarrillos. Bueno, y en agosto me dijo Bulgeroni que yo estaba sentenciada a 5 años. Porque cuando la primera vez que lo vi, le dije, yo quiero que me juzguen. Si hice algo malo, yo lo pago. Si no hice nada malo, a mí me largan. Yo quiero un juicio. Por supuesto que juicio ninguno.
cosa que ellos sí tienen juicios justos. Nosotros no los tuvimos. Yo estuve todo el año amenazada porque había una bala para mí, había una bala para mí. Después, que eran 3 años, después cerca de fin de año del 77, me dijo que, bueno, que iban a pedir mi libertad, pero dice que tu papá vas a mandar un telegrama, no me acuerdo algo, porque yo no masticaba nada, ni telegrama ni nada, estaba encerrada. No me acuerdo cómo fue, que no fuera para allá hasta que yo avisara. ¿Por qué? Porque salía la noticia en el diario, o sea que soy un personaje muy importante, porque como delincuente subversiva fui detenida salí en los diarios con mi detención y salió mi libertad, así que soy y en la celda decía delincuente subversiva Susana Pagliero de Patrignani. Carlos no hacía las leyes, Carlos las hacía cumplir, fue delincuente por eso. Bueno, la cuestión es que salió, viene una de las celadoras y me dice, Susana, saliste en el diario. Bueno, mi papá viajó, me fue a buscar, estuvo todos los días, me permitían verlo, estuvo 2 o 3 días, se le terminaba la plata. Le digo, un viernes le digo, papi, andate, porque le digo, no sé cuándo me van a largar. Pero si me pasa algo, mañana venís y van a decir que me largaron anoche. Andate tranquilo. Bueno, se vino. Cuando vino acá, mi tío de San Francisco lo cagó a pedo porque le dijo, ¿por qué no esperaste? Que mirá que aquí que hago otro cargo para mi papá, pobrecito. Bueno, venía en la celadora, yo a la mañana enrollaba el colchón que era de estopa y tenía un plato de aluminio, una jarra de aluminio y una cuchara, porque no teníamos ni tenedor ni cosa, comíamos con las manos, porque podíamos agredir o agredirnos. Sí. Tenía todo listo, venía en la celadora, ¿estás acá todavía? Bueno, desplegaba todo para dormir la siesta, guardaba todo, a la noche otra vez. Me largaron un martes. Me cargaron en un carro que llevan a los presos con unos negros grandotes, algo así, con unas metralletas así, me llevaron al regimiento. Ahí uno me habló y me dijo que recordara que había una bala para mí, que si yo me enteraba de algo, que lo denunciara. Después me habló Bulgerón y me dijo, tu marido está muerto. Si vos le decís algo, o vos buscás, o le decís algo a la familia de él, van a desaparecer ustedes y la familia de él. Así que yo no podía decir eso. Y no te olvides que hay una bala. No te olvides que hoy estamos nosotros, mañana vuelven ustedes, pero volvemos nosotros y hay una bala para vos. Así que cuando veas pobre, mira para otro lado. Ahí salí del regimiento, el regimiento está a un costado de Jujuy. Recuerdo que fui caminando, no sabía manejar la plata, no sabía manejar el azúcar, la sal, no sabía manejar el tenedor y el cuchillo. Había perdido noción de un montón de cosas en un año. Yo estuve 13 meses detenida. Fui a la terminal de colectivos y no había hasta el otro día. ¿Y qué hago yo? ¿Que duermo acá? ¿Qué hago? Me acerco a la garita de un policía, me costó un montón acercarme. No, esta noche a las 10 hay tren. Entonces me fui a la estación de tren y en el camino había un kiosco. Me compré una factura, no sabía manejar la plata. Me compré un libro, porque era desesperación que tenía por leer. Y leí todo el día, subo al tren y caí redonda. Estaba en un vagón donde había chicos que iban a Buenos Aires a estudiar y uno que tenía como 6 chicos
Bueno, y los chicos hablaban de una cosa de otra y yo muda y no podía decir nada. Me acabo de salir de la cárcel, qué felicidad, muda. Y este tipo que empezó a repartir vino patero. Y tomá, no, porque decía que Perón le había dicho que hay que poblar la Argentina. Dice, él se murió y ahora yo me quedé con 6 hijos, ¿qué hago? Era esos tipos divertidos. Y bueno, y tomé un sorbo de vino patero, imagínate. A mí en esas vacaciones pagas que digo yo no me sirvieron vino, así que me chupé, porque yo les decía a la celadora cuando salga me chupo, y me chupé, así que iba al baño, me tiraba agua y sacaba la cabeza por la ventanilla y le decía, en San Francisco este es mi bolso, me bajan, por las dudas, viste, me pasara algo en San Francisco, llegué como a las 4 de la mañana, qué sé yo, y cuando golpeé la casa de mi tío casi le da un infarto, bueno. Al otro día llego a Porteña en colectivo, cuando me bajo, todo el mundo me miraba. Cuando caminaba por la calle se codeaban, ahí va la Pagliero, yo era la guerrillera, la asesina. Y esa es otra historia. Y de esta manera, con esta parte del testimonio de Susana Pagliero, cerramos la segunda parte del programa. Escuchando estos testimonios, bueno, la verdad que en primera persona de Susana, que sufrió todo lo que tuvo que ver con las detenciones y bueno, todo lo que se vivió en esa época en nuestro país, la verdad que una entrevista muy interesante que todavía nos queda una tercera parte para seguir compartiendo juntos luego de la pausa. Pero como también se los había prometido, vamos a ir ahora con el segundo micro de nostalgias del día de hoy. Y tiene que ver con el jardín, pero en este caso nos vamos a otro de los establecimientos educativos de Freire. Nos vamos a ir al jardín del Santa Teresita, del Colegio Santa Teresita, para seguir compartiendo más de estos pequeñitos que vamos a ver en las imágenes del micro de nostalgias, este segundo micro de nostalgias antes de irnos al corte. Puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Inicio espacio publicitario. Llegaron a Freire los helados artesanales más ricos de Villa Carlos Paz. Vení a probarlos. Venecia.
Tortas heladas, postres, café al paso, desayunos, meriendas, golosinas y bebidas. Venecia, Il Vero Gelato Italiano. Un lugar para disfrutar en familia y con amigos. Venecia, Belgrano 239, al lado de la Muni. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. La gran promoción 2024, casi irreal. 1.000 millones para 1.000 ganadores. 3 sorteos por mes. Autos, casas, motos, premios para toda la familia. Y millones en efectivo. El 14 de diciembre, 500 millones en premios y 2 entradas para ver a... Sé que piensas que no he sido sincero. Lucra. Y ahora que no estás aquí. Y el Loco Amato. Y estabas contentísima de noche esperando. Asociate ahora a la gran promoción y viví una experiencia casi irreal. Este es tu momento. Date el gusto. Sentite bien. Junto a Lore B, Centro de Masajes Relajantes y Descontracturantes. Masajes holísticos con elementos. Maderoterapia. Caña de bambú, esferas chinas, piedras calientes, rodillo y guaya de jade. Masajes cérvico-craneal y marroquí. Lore B, de Betiana Cariñano. Te espera en Alvear 667. Turnos al teléfono 3564 61 51 07. Todo lo nuevo para esta temporada lo encontrás en Géminis. Renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio o marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. En su lugar de siempre, Córdoba, esquina Sarmiento. Clínica Veterinaria Reprodar Más. Atención de pequeños y grandes animales. En animales grandes presta los servicios de reproducción, patologías podales, sanidad, chequeo de mastitis y asesoramiento general. En pequeños animales, clínica y cirugía general, análisis, internación, farmacia, pet shop, alimentos premium. Consultas a domicilio. Urgencias al teléfono 3564 203003, Boulevard 25 de Mayo, 1129. Fin espacio publicitario. Última parte del programa del día de hoy. Ahora sí vamos a compartir la tercera parte de la entrevista de hoy junto con Susana Pagliero, donde ya vamos a hablar de lo que fue todos los juicios que se le hicieron a las personas que estuvieron en esta dictadura militar allá por el año 1976, 1975, en toda esa década tan triste de la historia argentina. Vamos a conocer un poquito más en detalle de todo esto y vamos a seguir escuchando este testimonio de Susana Pagliero de la localidad de Porteña respecto de lo que fue toda la época de la dictadura militar en Argentina. Después comenzaron los juicios. Fui a declarar. El mayor inculpado, que es Bulgeroni, está loco, está encerrado en Resistencia en un loquero, inimputable. Y no, a Carlos lo sacaron el día ese que me dijo el guardia, don Aíbar. Supuestamente lo llevaron al comando radioeléctrico y de ahí lo pasaron al regimiento, o sea, a mí cuando me larga, fíjate vos la casualidad, ¿no? Yo lo fui a buscar a la semana de haber salido en el diario. Yo lo fui a buscar al regimiento, estuve en el regimiento. ¿Habrá estado él ahí? Me pasaron al comando, ¿habrá estado él ahí? Es la pregunta que me hago a partir de saber que esa fue la trayectoria de él. Él está desaparecido. No hay un testimonio que lo haya visto.
Supuestamente sus restos pueden estar porque los dinamitaban. Pueden estar para que no encuentren los cadáveres. En el predio del comando, que como todo predio militar es muy grande, y en Jujuy pedregoso. Entonces me decía Eva, que es la chica de hijos, que es la que ayuda con el tema de los juicios, que no se puede pasar el escáner para saber la tierra removida, que en otros lugares sí se descubrieron fosas con 100 y pico de cadáveres. Pero dice, algún día vamos a descubrirlos. Ella es hija de desaparecido. Ella recuperó a su papá en un cementerio NN en Buenos Aires. Y me dice, le digo, bueno, ustedes son los continuadores de la lucha. Y me dice, aunque ustedes se mueran, nosotros seguimos buscando. A lo mejor algún día, dice, te lo encuentro, Carlos. La cuestión es que yo no me preocupo mucho por saber el detalle, por saber quién estuvo adelante de él en su último suspiro. ¿Sabes por qué? Porque era un grupo que estaban vinculados. Fueron muchos hechos, muchas desapariciones, muchas torturas, mucho maltrato. Ya sea en la quebrada, por la mina Aguilar, y ya sea en la zona de El Ramal, que es donde está el ingenio Ledesma. Los maestros, porque una vez el Bulgeroni me dijo, y yo siempre decía, soy comunista y soy atea, soy comunista y soy atea. Y él me dijo que tenía que leer la Biblia porque yo tenía que salir de ahí siendo cristiana, así que me dio la Biblia para leer. Y su consejero espiritual, esa es la parte de la Iglesia Católica que amparó estos genocidas y amparó las torturas. Él tenía, lo supimos después, von Bernig, por ejemplo, está detenido en La Plata por estar presente en tortura. Él tenía, que era el rector de la Universidad Católica, que le iba a decir que venga a discutir conmigo la Biblia, nunca apareció. Una vez me dijo, me golpeó la celda y me dijo, terminaste de leer la Biblia porque la necesito para una que vamos a matar. Otra vez vino loco una noche, yo estaba acostada, se hizo abrir la celda y golpeaba con una varita así las paredes, que había ido a visitarlos ahí a los presos, a los hombres, y uno le había dicho, va a ser mejor que me mates porque si yo puedo te voy a matar. Y al tiempo desapareció. Las celadoras me dijeron, sacaron de acá, no me acuerdo el nombre. Otra vez me dijo que cuando él llegó ahí estaba destinado a ser, qué sé yo, intendente de Libertador, pero como era muy joven, no tenía experiencia, por eso lo pusieron con los presos políticos. Él tenía 26 años, yo cumplí mis 30 ahí adentro, que fue mi mejor cumpleaños porque las celadoras me robaron, cuando venían de camino a la casa, a la cárcel, pasaban por una plaza, me traían ramitos de flores, que robaron flores. Y me dijo que entonces él tenía que demostrar, o sea, la cuestión de honor y todo lo demás, y que en un pozo había una gorda, desnuda, toda moreteada, y que le dieron la orden de matarla, y que él no estaba de acuerdo con eso, por eso estaba de acuerdo con Pinochet, de matarlos todos en la plaza. Entonces vos llegabas de todo eso a tu celda y quedaba destruida, y entonces ¿cómo hacer para que no te destruyan, no te hagan mierda? Porque yo dije, a mí los milicos no me van a hacer mierda. Entonces cuando yo empezaba a decaer, ¿viste? O ponía el banquito, lo subía y lo bajaba, o empezaba a cantar, que es un desastre, que los celadores me decían que me cayó la boca, y bailaba, o le pedía al enfermero que me inyecte y me duerma, para no pasarme de vuelta. ¿En la celda siempre estuviste sola? Sola. Antes cuando las llevaron a las chicas, eran 4 o 5 por celda, era una celda chiquita. Había 4 chicas en la última celda, 4 chicas que le habían encontrado armas en la casa y que las sacaron, y cuando volvieron chorreaban sangre de los oídos, de la vagina,
y después desaparecieron. Y una de las, después, primero tenía 2 celadoras, después pusieron una sola. Estaba yo sola y pusieron una sola. Y una, me acuerdo, porque allá son muy supersticiosos. Entonces la celadora a la noche, cuando quería ir al baño, yo estaba en la segunda celda y al frente de la celda estaba la celadora durmiendo. Entonces viene, me llama Susana, venía a acompañarme. Al fondo estaba el baño. Acompáñame, porque en la última celda habían estado estas chicas. Y entonces le tenían aprensión. Entonces yo tenía que acompañar a la celadora. A la celadora al baño. Y bueno, y todos esos detalles que él me decía, yo los volqué en mi declaración y servían para buscar. Viste, una gorda que en esa época que desapareció, cuando fue todo, ¿te das cuenta? Entonces así van ligando y van uniendo y van haciendo todo. Y bueno, y fui a declarar por mí y por Carlos, y después fui cuando se dieron las sentencias. Escuchar eso, a mí me hizo tanto mal. Fulano de tal, 5 desapariciones, 40 torturas, fulano de tal, todos los horrores que habían cometido, todos juntos ahí, y cada uno de esos era una persona. Así que quien fuera, quien estuvo ahí en su último suspiro, fue condenado por otro hecho. Más que cadena perpetua, más que... ¿Qué va a ser? Le fue así. Y además quiero hablar de una cosa. La Argentina adhirió a leyes internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿qué quiere decir derecho humano? La falta de vivienda, falta de educación, no solamente la tortura es derecho humano. Los derechos humanos nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración de los nazis. La ley internacional dice, si el Estado viola tus derechos, está en la obligación de resarcirte. ¿Estamos? Por eso yo recibí una suma por la desaparición de Carlos y una suma por mis 13 meses. Es por ley internacional. Entre 2 civiles, si hay un conflicto, se resuelve entre 2 civiles. Pero yo, civil, ante el Estado no tengo defensa. Por eso dicen, ¿por qué tienen esa prioridad? No tenemos ninguna prioridad, es ley internacional, decidido por todas las naciones del mundo. El Estado no te puede violar, el Estado a mí me debería haber detenido, como cuando robás una gallina, robás una cartera, matás a alguien, la amante de, no sé, de tu mujer, no sé. Sí, sí. Esto no ocurrió. Ocurrieron todo oculto. Al día de hoy no dan el nombre de los desaparecidos, al día de hoy no dan los nombres de los hijos robados, al día de hoy no dan dónde están los cuerpos. Tuvimos que armar todo con los pequeños detalles de cada sobreviviente. Entonces, con ese dinero que me dieron de Carlos, la mitad me correspondió a mí, la mitad a la familia de Carlos, hablé con el intendente Baigorria, bueno, y se hizo, dentro de un plan de vivienda municipal, se hizo la Casa de la Cultura y la Memoria Carlos Patrignani, que doné a la municipalidad, que no toda la gente lo entiende, pero a mí no me interesa. Porque encima te dicen que sos una heroína, porque dona. Les digo, a ver, si te dan la plata de un familiar destrozado, que lo torturaron, que no sabe dónde está su cuerpo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pasear alegremente? ¿Te vas a comprar ropa? ¿Qué vas a hacer? Me parece que lo mejor. No, creo que otros resolvieron su problema económico. ¿Por qué? Porque después de semejante persecución, por ejemplo, a mí no me daban laburo acá. Si yo era la guerrillera, todavía hoy día no soy guerrillera, pero no me deshonra el nombre, porque así era la situación de ese momento.
Había guerrilla y había tortura del Estado a toda América Latina. No éramos loquitos sueltos, nosotros no participamos de la guerrilla, éramos comunistas. Algún día íbamos a dar vuelta la situación en un sistema más equitativo. Eso era nuestro pensamiento. Ahora, no hay forma de que alguna gente lo entienda. Yo lo lamento, tienen el derecho de pensar distinto. Ahora, yo cuando doy las charlas les digo, vengo a dar esta charla, no para que sean guerrilleros, no para que sean comunistas, no para que ateo, nada. Vengo para que como ciudadanos ustedes tienen que saber que el Estado no los puede violar, que el Estado no puede hacer, por ejemplo, si ustedes quieren salir a la calle a protestar, tienen derecho. Si ustedes tienen afiliarse, no sé, a una religión, a un partido político, lo que sea, si hacen daño al otro, que la justicia los juzgue. Eso es lo que quiero que se entienda. Para eso doy los testimonios. Para que se entienda. ¿Qué más querés saber? Creo que fue en tan poco tiempo resumir mucho de lo que pasó. Tengo muchas horas para hablar, pero bueno, lo achico. Lo achicamos un poco. La verdad que Susana es admirable que lo puedas contar. No todos lo pudieron contar. No todos lo pudieron contar. No. Que lo puedas contar, que lo cuentes con detalles, con nombres, porque a veces la cabeza del ser humano, muchas veces esos nombres los manda al inconsciente y nunca más aparecen. Los contás con nombre, lo contás con detalle. Y como decías recién, que las generaciones que pasaron después de todo este golpe militar, caso mío y de muchos más, sepamos que no nos tiene que volver a pasar lo que a ustedes les pasó. No. Sí, a ver, me acuerdo que después cuando trabajaba con Alicia en la televisión, estaba un cura, y no me sale el nombre ahora, cura que era famoso porque hablaba por televisión, muy así bonachón, y vino a Eusebia, y fuimos. Entonces yo le conté más o menos, le digo, bueno, yo soy detenida desaparecida. ¿Por qué es detenida desaparecida? Porque cuando yo salí, la celadora me dijeron, pedile un certificado de buena conducta para que a vos te ayude para conseguir trabajo. Ni siquiera lo presentaba porque directamente me decían que no. Y ahí figuro detenida no sé cuántos días después de enero. Si a mí me detuvieron el 29 de diciembre, o sea, yo estuve desaparecida. Bueno, entonces le conté al cura, no me acuerdo cómo se llama, era famoso. Y le digo, y ahora que no hay más guerrilla, que ya no hay más comunismo, le digo, ¿a quién van a atacar? Ah, no, dice, ahora vamos a ser todos drogadictos. Ahora va a ser el tema de buscar por el lado de droga. Y sí, y buscarán la vuelta para hacer que vos no tengas derecho a ser ciudadano libre con todos tus derechos. Sí. Susana, 48 años después de lo que fue el golpe militar. 40 y pico de años me fue el juicio, que se declararan culpables. Yo cumplí 30 en la cárcel y no sé, 2, 3 años atrás, creo que antes de la pandemia, no tengo memoria, tengo ahí fotos de lo que fue el acto donde se daban las sentencias en Jujuy. Pasaron 40 y pico de años. Esa es la justicia argentina. Porque primero, bueno, Alfonsín les dijo que se enjuiciaran. Ellos dijeron, nosotros, nada que ver. Bueno, vamos a hacer el juicio nosotros. Empezaron a levantárselo cara pintada. Porque primero los comandantes, después iban para abajo. Porque a mí no me torturó Videla. No. Entonces, levantamiento de cara pintada, obediencia de vida y punto final. ¿Qué significa eso? Que el señor que me violó a mí, me torturó, o a otro que mataron, desaparecieron, era porque era obediencia, ¿viste? El escalafón, bien, claro. Es obediencia en los milicos, bueno. Y punto final porque ya está, no se enjuiciaban más. Y después Menem los indultó. Y después entonces con Kirchner, por eso los derechos humanos están tan agradecidos de los Kirchner, empezaron los juicios otra vez. Y puso gente a trabajar para que ayude con los fiscales, con todo lo que fuere. Y pasaron 40 y pico de años. Sí. Todavía siguen. Porque yo todavía leo que hay
que hay sentencia. ¿Tenés la foto ahí de Carlos? De Carlos, ¿la llevás siempre? Esta, sí, cuando doy charlas, testimonios. Esta es la última foto suya en libertad. Una pareja nos invitó y dice, vamos a Orán. Fuimos a Orán y sacamos. No tengo muchas fotos porque no podíamos tener fotos, porque era un riesgo. Por ejemplo, libros, que nosotros era la época de la lectura, y poníamos el nombre de quién era el libro, no. Eso no, porque si a mí me encontraban un libro con el nombre de fulano, iban y lo detenían a fulano. Sí, sí. Entonces eso, foto. Tengo 2 o 3 nada más. Nada más. Y esta es la última foto de él. Lo mataron con 29 años. ¿Cuánto tiempo lo conociste a él? ¿Cuánto tiempo estuvieron en relación ustedes? Yo digo que me hizo el levante en el colectivo. Volvía del trabajo, yo estaba trabajando en un medical. Porque yo soy técnica química industrial, pero por eso fue el cordobazo tan mal dado las carreras. Y bueno, no podía emplearme en las industrias, así que entré a trabajar en el comercio y me iba a mi casa en la pensión de mi tía y bueno, se acercó él. Yo tenía unos libros de abogacía que eran de mi prima y me preguntó, ay, ¿estudié abogacía? No, bueno, yo me bajo acá, bueno, yo vivo acá cerca, bueno, chao. A los 2 o 3 días apareció otra vez. No me gustó porque tenía traje y corbata y yo odiaba el traje y corbata. Y bueno, y apareció así de campechano y me gustó y empezamos a salir. Y después nos casamos por civil en Córdoba. Y al poco tiempo ya después él se fue primero a Jujuy, después me fui yo y vivíamos en unas casas muy precarias porque casi no había vivienda en Jujuy. Pero su vida era la militancia. Era adicto al trabajo y a la militancia, las 24 horas del día. ¿Con la familia de él no. seguiste teniendo relación o algo? No, nunca tuve relación. Nunca me aceptaron. Pero eso pasa en las mejores familias. Hasta en la actualidad a veces pasa. Ese no es problema. Me pasó a mí en mi casa con mi mamá, así que mi papá era mi apoyo. Pero bueno, mirá, el ser humano sobrevive. Dice, ay, mirá lo que te pasó a vos, yo no lo vi. No, querida. Hay familias que tienen hijos con cáncer. A ver, todos nos toca un dolor en la vida y seguimos viviendo. Y el que no puede se suicida. Pues no soporta más la vida. Bueno, ese es el ser humano. Yo sobreviví, media rayada, pero acá estoy contando la historia. Contando la historia y también insertada nuevamente en la sociedad después de todo lo que pasó. Sin que me darme decías, cuenta. cuando volviste a Porteña, la gente te miraba como diciendo... Sí, pero o sea, hoy ahí va la paguero. acá. Sí, vos sabés que yo no me podía ir a ningún lado porque era época de dictadura. Pensá, a mí me largaron en el 78, en febrero del 78, y dictadura y sin un mango, y sin laburo, y sin conexiones, porque no sabíamos dónde vivían nuestros compañeros, camaradas, lo que fuera. No, porque mientras menos sabíamos, mejor era más resguardo, más seguridad. Así que bueno, me tuve que aguantar acá en Porteña fue muy difícil. A ver, ni te puedo decir difícil porque lo hice sin darme cuenta, de a poco. Yo me acuerdo que a veces estaban y yo, ay, porque en la cárcel, bueno, no me dejaban hablar. Viste, por ejemplo, una comida, alguna cosa. Yo decía, yo estuve, a ver, para mí no es vergonzoso, sobre todo en la cárcel, porque, bueno, es lo que me tocó por militar. Claro, a mi papá muchas veces le decían que había venido Carlos con una campera negra a reclamar los documentos, así que yo tuve hijos. Una mujer me dijo, pero me dijeron que vos tenés hijos, pero no tengo hijos, los parí, no me di cuenta.
Si había un extraño era Carlos que venía, y bueno, y después el juicio a la Junta ayudó mucho. Y después empezaron por televisión a hablar la gente que había sido, bueno, sufriendo todo esto. Entonces, bueno, fue cambiando la mentalidad de la gente. Ya me fueron llamando para charlas y todo, entonces ya. Y a mí no me interesa. Yo digo que en Porteña me toleran. Con que me toleren ya es suficiente. Yo vivo mi vida desde el 92 que trabajo, ayudé en cultura para la municipalidad, siempre trabajé gratis, ayudé a poner en funcionamiento la biblioteca del club otra vez, que estaba guardadita, trabajé en radio, entonces eso me ayudaba mucho. Bueno, y hoy tenemos el archivo, lo que vos ya viniste a ver, el archivo y el museo. No tengo hijos, no tengo familia, tengo amigos, tengo gente muy querida alrededor mío, pero no soy de las que me hago tanto problema. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque ayudan a que se entienda esa época. Que es lo importante también para la historia de Porteña. Lo que venga. Lo que venga, sí. No aceptemos que ningún iluminado nos diga qué tenemos que hacer y qué no. Que después nos hagamos cargo, si hacemos daño, nos tenemos que hacer cargo. Pero mientras tanto somos libres, personas libres, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y de esta manera, con este testimonio, cerramos la historia del día de hoy. Agradecerle nuevamente a Susana por habernos recibido en la localidad de Porteña. Como decíamos al inicio de la entrevista, cuando fuimos la primera vez a Porteña, la parte del archivo gráfico y del museo, ella nos contó un poquito, una parte muy pequeña de lo que fue este testimonio extenso que compartimos en el programa del día de hoy, y realmente pensamos que era muy importante también traerlo para compartirlo con ustedes y para dejar estos mensajes que también a lo largo de la entrevista ella nos fue dejando, de lo que le dejó a ella todo lo que tiene que ver con la época de la dictadura militar, con las desapariciones, con las detenciones que hubo en esa parte de la historia de nuestro país. Y ahora sí, vamos con el tercer y último micro de nostalgias del programa del día de hoy. Y nos queda ver las imágenes del Jardín El Trencito. Recordarán que estaba ubicado en la zona del ferrocarril, hoy en construcción, toda esa parte y con la utilización de otra manera el salón. Pero bueno, ahí funcionó durante muchísimos años el Jardín El Trencito, así que vamos a compartir estas imágenes del tercer y último micro de nostalgias con los rostros, con las caritas también de los pequeños que asistían a este jardín y también de las seños, así que vamos con el tercer micro de nostalgias de hoy. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar, el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Y volver. Un ángel me vino a buscar. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así,
tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual te espero en algún lugar, te espero. Y después de ver estas imágenes, de haber disfrutado de las imágenes del micro de nostalgias, de los micros de nostalgias que fuimos compartiendo a lo largo de todo nuestro programa, también de compartir la entrevista junto con Susana Pagliero, ahora les voy a contar qué vamos a estar compartiendo el próximo día jueves. Y estuvimos en compañía de Danilo Picado. Él estuvo paseando, estuvo vacacionando aquí en nuestro país, en Argentina y específicamente aquí en Freire, visitando a su hermana. Recordarán que a principio de año hicimos la entrevista junto con Marta Picado Mora y estuvimos junto con él para conocer desde otro lado la cultura de Costa Rica, para conocer también su historia, realmente una historia muy interesante de vida que él nos va a estar contando. Y de alguna manera para también tener la visión de una persona que vino a vacacionar a Argentina y que se lleva muchísimas cosas muy interesantes de nuestro país y que nos va a comentar a lo largo de esta entrevista. Así que los espero el próximo jueves para que compartamos juntos la entrevista junto con Danilo Picado y conocer un poco más de la cultura de Costa Rica. Y así cerramos el programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos, por estar del otro lado todos los jueves, por, como les dije al inicio, los mensajes que nos hacen llegar luego de cada uno de nuestros programas, porque vemos también las imágenes capturadas de los videos de nuestros programas en las redes sociales y compartidas también entre los distintos grupos de amigos, entre la gente que no está más en Freire, no solamente de los micros de nostalgia, sino también de las distintas historias que les vamos trayendo y que les fuimos trayendo a lo largo de todo este año, que ya nos quedan solamente 3 programas para terminar con esta temporada 2024. Así que gracias por estar del otro lado y por acompañarnos. También, como siempre, el agradecimiento a todo el equipo de Canal 6 que trabaja en cada una de nuestras producciones, a los camarógrafos, a editores, a la producción, así que gracias a ustedes también por estar del otro lado y acompañarnos en esta temporada 2024, que dentro de muy poquitos programas ya llegará a su fin. También agradecerle a Norma de Géminis por la ropa de cada uno de los programas. Les digo que pasen por la esquina de Córdoba y Sarmiento para encontrar eso que necesitan para todas las fiestas de fin de año que se vienen en esta temporada, en esta época. Ahí seguramente encontrarán todo lo que necesitan para lucir en estas fiestas de fin de año y toda la temporada primavera-verano en Géminis junto con Norma. Y también a Lore de Óptica Zucco por los anteojos de sol, que también le están llegando modelos hermosos de anteojos, no solamente de sol, sino también lentes recetados, así que acérquense ahí por 25 de mayo, por el centro de nuestro pueblo, para recibir la mejor atención de Lore y de Jackie. Los espero el próximo jueves para que sigamos compartiendo más historias aquí por la pantalla de Canal 6 en Historias que nos unen. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo, solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Auspició este programa. Todo lo nuevo para esta temporada lo encontrás en Géminis. Renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio o marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. En su lugar de siempre, Córdoba, esquina Sarmiento. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco, cuida tu salud visual. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.